Listo, retomamos entonces esta siguiente fase de los menús. Como se dan cuenta, es un aparato que tiene complejidad, que tiene bastantes características y tenemos que estudiarlas, practicarlas. Por ejemplo, este tema que les mostraba anteriormente sobre los micrófonos MS o sobre la configuración MS es un parámetro técnico de microfonía muy particular que pues valdría la pena que lo podamos chequear en mayor detalle. Vamos a ir entonces a chequear el siguiente menú. Entonces pasamos ya por folder, por file, por input y por rec, que son las opciones de grabación. Cuando entro aquí, el primero, uno súper importante, y es la calidad de la grabación, ¿sí? Digamos que el menú input, el menú folder y el menú file uno lo utiliza muy poco, ¿no? Folder va mayoritariamente para cambiar de carpeta de un día a otro o de una locación a otra. El menú file uno casi nunca lo utiliza. El menú input cuando uno necesita hacer esto como el Phantom Power y es muy ocasional. Pero estos que uno sí que los utiliza. Rec Format. Cuando yo entro a Rec Format o formato de grabación nos muestra todas las diferentes calidades de registro de la grabadora. El por defecto de fábrica viene en 44100 Hz o 44.1 a 16 bits. Este es el formato que se estandarizó durante muchos años para el audio digital o para los discos compactos. Luego nos aparece el 44.000 Hz, 44.100 Hz a 24 bits, es decir, la profundidad del bit ha aumentado. Recordemos que hay dos características de las cuales no vamos a hablar ahora, pero el sample rate es la calidad del audio en respecto a la frecuencia. Esto tiene que ver con algo que pueden estudiar más adelante, que es el teorema de Nyquist. Pero la profundidad del bit es la intensidad en decibeles, es decir, esto regula o define la frecuencia, el ancho del rango de frecuencia, y esto define la profundidad del bit y la relación en cuanto a decibeles. Es decir, si yo grabo a 16 bits puedo tener un máximo de 96 decibeles de presión sonora y con 24 bits alcanzo a tener 124 decibeles aproximadamente. Entonces lo que estamos haciendo aquí es aumentar de calidad. Pasé de 44.100 a 16, 44.100 a 24, 48.16 y 48.24. Este 48.24 es el que yo recomiendo usar porque es el estándar que se utiliza en la industria audiovisual, ¿sí? Lo seleccioné aquí, pero veamos qué más tiene. Fíjense que él incluso puede subir más. Tiene 96.000 Hz a 16 bits, es decir, un nivel de definición de audio muy alto. O a 24 bits. El asunto es que los archivos a 96 kHz son muy pesados, muy pesados. Entonces se utiliza sobre todo cuando uno está haciendo grabaciones para formatos como Blu-ray o que requieren una calidad de audio de definición más alta. Y ahí se detiene y empieza a bajar. Aparece MP3 de 48 kilobytes por segundo, que es quizá como audio telefónico. Debe sonar bastante mal. Y ahí empieza a subir a 56 kilobytes, a 64 kilobytes. Realmente yo les digo una cosa, para una grabadora de este precio, para una grabadora con estos micrófonos, esos formatos es como un poco, pues como para reírse, ¿no? Porque son muy bajas calidades, muy bajas calidades. Luego vamos llegando a 96.000 kilobytes a 96 kilobytes por segundo, que es como algunas plataformas en internet manejan esta velocidad. Luego aparece 128 kilobytes, que es el estándar que se ve en internet, en YouTube, en plataformas digitales, MP3. ¿Sí? Recordemos que el audio WAV se utiliza solo en entorno profesional, o sea, todos los formatos WAV se utilizan para entornos profesionales. Y el MP3 es un sistema de codificación, un códec que nació con el internet. 128 es el estándar, pero la grabadora me deja grabar a 160, a 192, a 224, 256 y 320, que esto de 320 es lo que se conoce en internet como hi-fi, ¿no? Como alta fidelidad en internet. Básicamente uno podría utilizar estos formatos si uno tiene muy poca memoria y necesita optimizar espacio, pero realmente con la memoria de 16 GB que tenemos suficiente espacio para grabar en WAV 4824, que es como el estándar que se maneja dentro del audiovisual, ¿cierto? WAV 4824. Grabación automática. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como una suerte de sensor de volumen, ¿cierto? Es como decirlo, es como un micrófono chismoso. Yo puedo configurar la grabadora para que si ella está prendida y está oculta en un lugar y percibe un sonido de determinado volumen, empiece a grabar sola, ¿sí?
Entonces el volumen de arranque es 24 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dejo la grabadora oculta o la dejo la grabadora puesta en algún lugar y ella percibe cualquier volumen que esté por encima de 24 decibeles, se enciende y empieza a grabar. Y cuando el volumen está por debajo de 24 decibeles, se puede detener, ¿cierto? También hay que se detiene de manera automática, ¿sí? Este menú se utiliza sobre todo como para hacer una grabadora espía, ¿no? Para hacer una grabadora, o si tú quieres grabar en un entorno natural, en un entorno específico, sonidos de determinada presión sonora o de determinado volumen. Nosotros en el audiovisual realmente que es una opción que no utilizamos. El pre-rec, a ver, el pre-rec no recuerdo exactamente cuál es el uso de este, se los debo, no recuerdo cuál es la función. No recuerdo para qué funciona pre-rec. Y entonces aquí por ejemplo hay una opción y es el nombre del archivo, se llama file name. Uno lo puede dejarlo por defecto, ¿cierto? Como viene de fábrica. O uno puede decir que el nombre de los archivos sea la fecha, ¿sí? Es decir, la manera en cómo aparece etiquetado el archivo al final es o la fecha o el nombre que uno le quiere dar, ¿no? Entonces vamos a dejar que sea por nombre. Vamos a mirar que ahorita nos deberá aparecer un menú más adelante donde podemos modificar los nombres de los archivos. Listo, tenemos el menú de configuraciones de grabación o los rec settings. Vamos atrás, a ver qué nos encontramos. Y el siguiente menú se llama Tool, son herramientas. El menú Tool tiene herramientas que sobre todo utilizaban los músicos. El primero se llama Tuner o es un afinador, ¿sí? Uno puede tener un afilador en 440 Hz o puede cambiar el nivel de la afinación, ¿sí? Puedes tener un afinador cromático, un afinador para guitarra, un afinador para bajo eléctrico, un afinador abierto en las diferentes notas musicales, en la, en do y así sucesivamente según la escala, en sol, ¿cierto? Entonces es dependiendo del tipo de afinación. Alguien me dirá, pero ¿cómo así que un afinador? Le digo, claro, tú puedes conectar una guitarra eléctrica aquí y utilizar este aparato como un afinador para corroborar. Vamos a mirar aquí en cromático qué pasa. Bueno, en este momento no está percibiendo, pero cuando yo interpreto el sonido en el cromático me va a aparecer aquí en esta pantalla, en esta escala, una aguja que me indica si está o no está afinado, ¿cierto? Es básicamente eso. Permítame ver y miramos si lo que me estaba diciendo el menú anterior. Ok, entonces ese es el menú del afinador. Luego tenemos un metrónomo, lo mismo. Se utiliza sobre todo para música, ¿no? Entonces uno lo que hace es que activa un metrónomo al momento de la grabación, ¿sí? Uno puede hacer que el metrónomo funcione cuando hace rec pausa o cuando hace solo rec o cuando hace solo play, ¿sí? ¿Qué es un metrónomo? Es como la cuerda de un reloj, ¿no? Que te indica el tiempo de una canción, ¿sí? Entonces pues cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si yo subo la velocidad del metrónomo, cuenta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y si lo pongo más lento, pues el metrónomo es 1, 2, 3, 4, 1, ¿cierto? Entonces aquí dice el tempo, aquí dice el sonido que produce ese metrónomo, que puede ser una campana o puedes cambiar, sea un clic o un stick, que son como unos palitos, o una campana. Todo esto se utiliza sobre todo en el mundo musical, para que el músico tenga una guía y una pista para poder interpretar la guitarra, ¿cierto? El patrón, 4/4 dice aquí. Entonces la música, dependiendo del género musical, por ejemplo, el 4/4 es este que estaba contando ahorita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero yo puedo convertir en un vals, ¿cierto? Como el que se baila durante la fiesta de 15 años. Y el vals es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que el músico vaya a grabar, se utiliza este modo de metrónomo y se cambian los parámetros. Se cambia, por ejemplo, el tiempo, que es la velocidad, el sonido del metrónomo, el patrón, el nivel del volumen de ese metrónomo, ¿cierto? Entonces, el preconteo quiere decir, cuando yo presiono rec, él cuenta 1, 2, 3, 4 y arranca a grabar, ¿sí? Es el preconteo para que el músico sepa en qué momento entrar. Y bueno, es todo el menú que está asociado al metrónomo, por eso está en Tools.
En este AB repeat se utiliza para que él reproduzca un archivo desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Es para que se repita un ciclo de una grabación. Lo utilizan mucho también los músicos para poder entrenar. Entonces ellos graban una batería, por decir algo, y luego tocan la guitarra encima sobre ese ritmo, y es únicamente para entrenamiento. El menú de velocidad, este es importante porque a veces pasa que lo modifican y no entienden qué es lo que está pasando. ¿A qué se refiere? A la velocidad de reproducción. Veamos a ver si es que tenemos acá algún tipo de grabación. Antes de todo salgamos y miramos si en este momento el speaker está encendido. Subamos el volumen. Ok, sí tenemos una grabación, aquí tenemos un registro. Es muy sutil, pero no está sonando el speaker. Vamos a ver si encontramos aquí rápidamente en el menú. ¿Dónde está el menú del speaker? No recuerdo bien, eso es importante saberlo para decir que yo no me las sé todas. Ah, no, mentiras, ahí está. Se escuchan que son como unas pequeñas vacas, solo que el sonido está muy bajito. Bueno, a lo que quería ir con ese menú de reproducción del volumen, de la velocidad, perdón, es que hay una opción en esta grabadora para que tú hagas que los sonidos vayan o más rápidos o más lentos. Entonces, ¿qué le pasa a uno muchas veces en grabación? Y es que alguien vino y curioseó con la grabadora, le movió la opción de velocidad, que está ahí en Tool, recordemos que está aquí en Tool, entonces movió este 100% para que fuera, no sé, en este caso lo estoy moviendo y tiene 60%. Entonces todo se oye más lento. Y uno cree que fue un problema de la grabación, pero no fue la grabación, fue que alguien movió este menú. O por el contrario, se puede llevar a más rápido, ¿cierto? Y entonces escucha que todo se escucha como si fueran unas ardillitas que van corriendo. Y tiene que ver con estas modificaciones. Recomendación: no moverlo si no quieres que tus archivos se escuchen raros. Y dos, evidentemente, pues mantenerlo en 100%, que es como el estándar que él plantea, que él mantiene allí, ¿no? Por último, tiene Memory Rec, ¿cierto? Entonces, si uno quiere hacer una memoria durante la grabación, ¿sí? Y él lo que hace es que genera una memoria a la cual yo puedo ir directamente dentro de la grabación. Aquí, por ejemplo, me dice que no hay datos. ¿Por qué? Porque no hemos memorizado en ningún lugar durante la grabación. Esas memorias se pueden crear cuando uno está haciendo el registro. Ya miramos exactamente dónde está el menú de las marcas. Entonces, como no hay memoria, no me va a dejar encontrar ninguna. Y es como Rec and Play, es como durante la grabación. Y Backup son como memorias, copias de seguridad de las memorias, ¿no? ¿Para qué funcionan esas memorias? Cuando uno está en grabación y quiere marcar un lugar al cual quiere devolverse, quiere acentuar un punto, entonces uno puede colocar los memory locations o las memorias. Listo, y ahí terminamos este menú que son Tools. Esta herramienta Tools, una gran mayoría está hecha para músicos que quieren con ella utilizarla como un pequeño portaestudio de grabación. Ahora vamos a Play Mode, modos de reproducción. Este es para lo que yo estoy reproduciendo, lo que yo estoy escuchando. Entonces, Play All, reproduce todo. Play One, reproduce una sola. Repeat All, repite todas las pistas, es decir, repite todos los tracks que hay dentro de la memoria y cuando termine el último, vuelve al principal. O Repeat One, donde repetimos solo una pista toda, o sea, hasta el infinito, ¿no? Que son modos de reproducción, es decir, modos para escuchar a través del parlante o para escuchar a través del jack de los audífonos, ¿no? Entonces usted ya sabe, si de repente le da play a un archivo y se queda ahí dando vueltas, es porque se pudo haber alterado, alguien pudo haber modificado el menú de reproducción. Sistema. Estamos llegando ya al final de los menús. En el menú sistema tenemos Date and Time, muy importante, que era el que hablábamos hace un rato. Vamos a fijarlo. Yo hago Enter y fíjense que aquí me aparece el año e incluso la hora. Es decir, el año, el mes, el día, incluso la hora. Entonces es tan sencillo como que yo giro la rueda, presiono y ¿en qué año es que estamos? 2022. 2022. Muchas gracias aquí a mis visitantes.
y a mis colegas. 2022. Ahora, ¿qué día es hoy? Para que quede marcado en la historia de este video. Presiono Enter. ¿Qué mes es hoy? ¿Qué número de mes del 1 al 12? 8, ¿verdad? Estamos en agosto. 8. Presiono Enter y voy al día. ¿Qué día es hoy? 15, ¿verdad? ¿O qué día es hoy? 16. Corrobórenlo, por favor. Hoy es 15. Muy bien. Entonces fíjense que aquí me aparece el día. Ya automáticamente él por descarte me definió el día. Este video se está grabando además, mientras que en Colombia son las 3:58. Entonces vamos a colocar aquí las 3, pero recordemos que esta grabadora puede tener hora militar, entonces no son las 3 de la tarde, sino que son las 15, ¿verdad? Entonces 12, 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. ¿Qué hora es? 59. Entonces hago clic acá. ¿Cuántos segundos? No importa. Y le digo OK. En ese momento la fecha y la hora ha quedado configurada y esto nos va a garantizar que cada vez que yo conecte que verifique los archivos en la computadora me aparezcan con la fecha y hora de la configuración. Por aquí ya habíamos pasado. El menú Backlight se utiliza para configurar la pantalla, para que la pantalla se apague rápidamente o para que no se apague. Este también es interesante, muchos han creído que su grabadora se daña cuando ven esto. Contrast quiere decir el contraste de la pantalla. Fíjense qué pasa, si yo subo el contraste o si bajo el contraste de la pantalla. Miren que empieza a verse en la retícula como un color negro. Entonces el contraste del display, el contraste de la pantalla. Él por defecto viene en 5, ¿sí? Que es bastante claro, se puede visualizar bastante bien. El tipo de baterías, si estás usando baterías alcalinas o baterías de níquel de cadmio, puedes decirle a la grabadora qué tipo de baterías se utilizan. Normalmente nosotros utilizamos baterías alcalinas. Obviamente esta información hace que la grabadora optimice el uso de las baterías. Versión, este es clave y es que dice cuál es el sistema operativo que tiene la grabadora. Hagan de cuenta que es como si esto fuese un pequeño computador, es la versión del software. Entonces en este caso dice que tiene un sistema 1.10, en el boot o en la actualización 1.00. ¿Uno cómo hace para saber? Pues uno va a la página del fabricante y revisa cuál es la última versión e incluso uno la puede actualizar. En el menú dice claramente cuál es el proceso de actualización. Y Factory Reset, que lo habíamos visto hace un rato, cuando yo quiero volverla a las configuraciones de cómo salió de la fábrica. Y listo. Tenemos el menú de sistema, que tenemos tiempo y hora o fecha y hora, la luz de la pantalla, el contraste de la pantalla, el tipo de baterías, la versión, resetearla a las funciones de fábrica y ya está. Creo que estamos ya llegando casi al final de los menús. Tenemos menú SD Card, es súper sencillo. Este se utiliza para ver el tiempo restante de la memoria. Por ejemplo, en ese momento me dice que yo tengo 14.332 megabytes, es decir, tengo 14 gigas, y que esto grabando en 48.000 Hz a 24 bits me daría 14 horas de grabación con 29 minutos. Ese es el remain, se llama, o el tiempo restante. Obviamente si yo paso este MP3, pues se imaginarán, va a grabar, no sé, 300 o 500 horas. Y este es importantísimo, dice format, para formatear la grabadora, ¿sí? Yo puedo formatear directamente la tarjeta, perdón, no la grabadora, sino la tarjeta. Esto es súper importante cuando uno recibe una tarjeta nueva, o cuando recibe una tarjeta que viene de otro aparato. Es decir, yo debería colocar la tarjeta, venir a SD Card al menú Format y formatearla. ¿Por qué? Porque a veces las memorias vienen con formatos de otros computadores o de otros sistemas operativos y te puede pasar un chasco, como decimos en Bogotá, y es que colectas la tarjeta y tú ves que graba y que funciona y todo muy bien, y cuando vas a escuchar los archivos no leen porque están en un formato distinto. Entonces formatear las tarjetas tan pronto uno las tiene es una práctica muy apropiada. Ahora, no, las memorias de estas grabadoras no se ven expuestas a virus. Las memorias con virus están en los computadores.
¿Qué pasa? Que la grabadora, evidentemente, si tú le conectas una memoria SD que está defectuosa, no la lee y te dice que no hay memoria y te toca cambiarla. O cuando se daña, ¿no? También esto por el uso, borrar y grabar, se pueden cambiar. Ahora, USB. Hace un rato les estaba diciendo que esta grabadora funciona como interfase. Entonces, aquí en el menú USB te puede aparecer Storage, que es como almacenamiento, es decir, para guardar material, o como Audio Card. Entonces tú le puedes decir si quieres utilizarla como una interfase de audio. Entonces tú conectas el cable USB, vienes al menú USB y le dices, mira, no voy a trabajar como grabadora para almacenar, sino que la voy a utilizar como una interfase. ¿Qué pasa? Ella está por defecto, ella está en Storage. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conecto la grabadora al computador, de inmediato me lo lee como si fuera una memoria USB. Y la puedo ver en el menú del explorador o del Finder si utilizan Apple. Y cuando estamos en el menú de audio, entradas y salidas o de interfase, pues te va a leer como un hardware de audio para el computador. ¿Listo? Listo. Y ese es el menú USB. Llegamos al último, miren, después de 21 minutos de conversada. El menú modo se refiere a los tipos de grabación. Miren, puedo grabar en estéreo con únicamente estos dos canales. Puedo grabar en 4 canales, voy a hacerle Enter. Y aquí lo que ocurre es que se activan los 2 canales internos y los 2 canales externos. Fíjense cómo cambia la pantalla. Aquí tengo mic 1 y 2, incluso voy a darle record para que se vea. Miren, aquí menos que yo estoy hablando. 1 y 2, pero en el micrófono in 1 y 2 no aparece nada. ¿Por qué? Pues porque no tengo conectado nada aquí. Voy a terminar de explicarles los menús y luego les voy a hacer una pequeña guía de cómo grabar o de qué tener en cuenta en la grabación, qué se debería hacer y qué no se debería hacer. Vamos a dar stop acá. Voy a entrar de nuevo al menú. Voy a ir al menú Mode y voy a pasar a MTR, que es el que les decía anteriormente, que es el que les permite uno grabar en el canal 1, 2, 3 y 4. Varios instrumentos, lo que les decía, yo puedo grabar aquí una percusión, aquí una guitarra, aquí una flauta y aquí una voz, y luego le puedo decir que haga un bounce. Bounce quiere decir que mezcle todo en un archivo en estéreo, y es como si fuera un pequeño portaestudio realmente, es como la opción de estudio portátil de grabación. No estoy seguro qué dice esta sigla MTR, pero debe ser como una matriz o como una manera de grabar en multitrack. Perdón, sí, multitrack. MTR significa multitrack, para grabar en 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora, voy a ir de nuevo al menú, voy al menú Mode y le digo que voy a grabar en estéreo. Aquí está. Entonces fíjense que cuando salgo del menú estéreo, voy a Mode, le digo Enter, le digo estéreo, presiono Enter, porque si no, no me carga la actualización y ahí está. ¿Se dan cuenta? Solo vemos 2 canales. ¿Qué canales estoy viendo en ese momento? Los 2 internos de la grabadora. Bueno, de este modo estamos llegando a la final de los 2 primeros pasos, que son explicar el hardware, cómo está la grabadora por fuera, cuáles son las opciones que tenemos dentro del menú. Creo que se las expliqué todas, si acaso se me voló una sola que no recuerdo bien exactamente qué es. Y en el próximo video les voy a explicar un poco algunas sugerencias y recomendaciones de grabación. Vamos a poner un micrófono de mano, vamos a utilizar mi pequeño solapa con el adaptador y algunas recomendaciones de qué tener en cuenta en la pantalla. ¿Cuáles son los menús que vimos hasta ahora? Vimos el menú Folder para seleccionar las carpetas, el menú File para ver los archivos, el menú Input que nos da las opciones de las entradas, el menú Rec o Record que nos da las opciones de grabación, el menú Tool que sobre todo tiene herramientas para música.